Buenas noches, somos María Elisa Zafra y Diego Gómez. Actualmente venimos a exponer el caso final de estudio de análisis de los instrumentos de planificación del caso de San José de Cúcuta. Frente a la asignatura de ordenamiento territorial con la docente Angélica Viviana Sanabria de la Universidad Digital de Antioquia. El objetivo general de esta exposición es analizar cómo el POT y el Plan de Desarrollo abordan la ocupación informal en zonas de riesgo y proponen solucionar desde la ingeniería en desarrollo territorial. La metodología que utilizamos es la revisión documental de fuentes oficiales como el POT, el diagnóstico de las memorias explicativas, el Plan de Desarrollo 2024-2027 y datos secundarios como los del DANE. Lo segundo es el análisis cuantitativo normativo que tienen los instrumentos nombrados, y la tercera, la integración de indicadores con una línea base y con las metas a 2027 que tienen el plan de desarrollo. Arranquemos dentro del contexto general de lo que es Cúcuta. Cúcuta en la actualidad tiene una zona rural de 105.358 hectáreas que conforman el 92,81% del total del municipio. Y la mayoría abarca procesos ecológicos y agrícolas. En los suelos urbanos encontramos el 5,57% que corresponde a 6.477 hectáreas. Y es donde mayor densidad poblacional tenemos en San José de Cúcuta. El suelo de expansión actual de San José de Cúcuta corresponde al 1,57% con un área de 1.818 hectáreas. En Cúcuta es una ciudad altamente urbanizada con 436 barrios o asentamientos identificados dentro de ellos. El propio Plan de Desarrollo reconoce que más de una cuarta parte corresponde a un hacinamiento consolidado alrededor de un 12% de asentamientos precarios informales, según el diagnóstico de 2023. Estos hacinamientos informales se localizan principalmente en las comunas orientales y ribeñas en el Palomina y Laderas y Piedemonte, de comunas de 7, 8, 9 y 10. Es decir, que en zonas con amenazas de inmunización y remoción de masa. Si miramos el déficit de habitacional de DANE, reporten para el 2018 un déficit cuantitativo de 9.53 más de 22 viviendas faltantes en el déficit cuantitativo de 24.74% con unas 57 viviendas de deficiencia en muchos barrios informales de precariedad. En las viviendas coinciden con una localización de áreas de amenazas y altas, lo que se traduce en una vulnerabilidad social y física comunal. Bueno, hablemos del PLOT que fue adoptado en el 2019. El PLOT define el suelo de protección como aquel que corresponde a áreas de amenazas de alto riesgo no mitigables, así como la estructura ecológica principal que incluye rondas de ríos y quebradas. Además, las áreas de amenaza alta y zonas de riesgos no mitigables. Lo que podemos analizar en el mapa número 9, las condiciones de amenazas urbanas del POT incorporadas a través del acuerdo 022 de 2019 en los artículos 49, 59 y 61. Como lo notamos, en esta gráfica, en la práctica, lo que significa es que las franjas de ronda y las zonas de amenazas altas no deberían haber urbanizaciones ni viviendas, ni usos intensivos. En el POT permite que esos usos de conservación, recuperación ecológica, obras de mitigación y en algunos casos espacio público de bajo impacto, pero excluye la localización de viviendas en estas áreas. Si lo notamos, en este momento los puntos rojos están mostrando zonas donde se pueden encontrar remoción de masas descritos en este estudio. Podemos darnos cuenta
las condiciones que actualmente tiene Cúcuta en relación a todas estas problemáticas frente al movimiento de masa. Bueno, ¿qué nos dice el POT de esas zonas de drenaje? Como les había dicho, las que están prohibidas es urbanizar, está prohibido totalmente urbanizar en rondas y franjas de retiro, localizar viviendas, comercio e industrias en estas franjas, que está permitido bajo ciertas condiciones la protección, recuperación ecológica y el espacio público de bajo impacto y obras de mitigación. El POT como instrumento para asentamientos de riesgo tiene dos temas. Si el riesgo es mitigable, se pueden hacer tratamientos y mejoramientos integrales de barrios, como lo habíamos nombrado, y el mejoramiento de viviendas, servicios públicos y espacio público. Frente al asentamiento ya existe, y el POT distingue ese riesgo mitigable y no mitigable. Cuando el riesgo se puede reducir en obras, se aplica el tratamiento de mejoramiento integral de barrios. Como les decía, incluye servicios públicos y vivienda. Pero cuando el riesgo no es mitigable, se tienen que hacer reasentamientos a suelos seguros sin legalización de suelos de protección. No procede la legalización de suelos en relación a que por ser en una zona de riesgo no podemos hacer una legalización de territorio de personas para cualquier tipo de mejoramiento o reducir el déficit porque la tierra se encuentra al riesgo. Entonces, ¿cuál es la ruta? Para los riesgos de mitigación, como se llama la de mejoramiento integral de barrios con control de expansión, y para no mitigables son soluciones central. La solución central es de restablecimiento planificado y digno, es como se ubica. La propuesta de riesgo mitigable es reducir el déficit cuantitativo en barrios intervenidos del 24,74 al 22 a 2027. Tenemos una reducción casi de 2 puntos porcentuales, dadas las fuertes del daño en déficit habitacional. Y en riesgo no mitigable, el indicador propuesto el porcentaje de lugares ubicados con amenaza alta. María Liz. El Plan de Desarrollo de 2024 al 2027 toma este marco y lo traduce en el programa y metas en el que compone una planteada política de acceso y mejoramiento de soluciones y habitacionales, regulaciones y titulación de predios. Un dato clave que es la formalización predial, la línea de base del 2023 es de 8,98% de título de zonas urbanas, de 5,21% en zona rural, con una meta superior del 60% y al 40% relativamente para el 2027. ¿Siguen? En gestión de riesgo y el plan se organizan de acción conocimiento de riesgos reducidos y el manejo de desastres y define metas asociadas a indicadores como IMRD y la población afectada por eventos de desastre. Además de un paquete de obras de mitigación en cuencas urbanas y laderas. Cuando se mira junto el POT y el plan de desarrollo están conceptualmente alineados con el POT, indica dónde se puede y dónde no se puede consolidar el plan y define cuántos títulos y cuántas viviendas y cuántas obras se esperan en el periodo de 2024 al 2027. Sin embargo, la escala de su normalidad y el riesgo es tan grande que la meta de 4 años son muy insuficientes para revivir por completo el patrón de crecimiento desordenado. Bueno, en este caso, como explicaba mi compañera, el POT define dónde y qué se puede hacer, y el plan de desarrollo define cuándo y en qué plazo. Para dar un ejemplo más claro, el POT dice las fichas de riesgo por barrio, el tipo de amenaza, las reglas explícitas de contenido al borde urbano, los corredores, los instrumentos de gestión de suelo, los bancos de tierra, y el plan de desarrollo define metas intermedias de comunas y barrios, número de hogares, paquetes integrales, presupuestos multifacéticos, para poder darse un contexto de qué se hace el POT y qué hace el plan de desarrollo. ¿Qué acciones deberíamos incorporar para reforzar en el plan de desarrollo? Metas intermedias,
por comunas y barrios que sean muy específicas, número de barrios a mejorar, número de hogares atendidos por tipo de intención, el paquete integral de intervención, evitar proyectos aislados que solamente sea integrar servicios o pavimentar o pintar, dependiendo. También tener presupuestos multifuente, recursos municipales, más nacionales y de cooperación a instrumentos de suelo que lo permite dar el POT, y un fortalecimiento institucional, equipos técnicos que establecen vivienda, riesgo y planeación. ¿Cuál es el logro de la comunidad en la transformación del territorio? Uno, son el codiagnóstico y el mapeo participativo del riesgo, identificación de puntos críticos, rutas de evaluación, zonas de protección, los comités comunitarios de gestión del riesgo, articulación de oficina municipal de riesgo, la veeduría ciudadana en relación a los reasentamientos, y los acuerdos comunitarios de los usos del suelo con cuidadores de rondas, controles de nuevas ocupaciones y mantenimientos y espacio público. ¿Cuáles son las reflexiones para esto que acabamos de hacer? La coherencia normativa que debe tener el POD y el plan de desarrollo, aunque es buena, pero es insuficiente en escala de intervención. Frente a las necesidades tan grandes que tiene el POD, el plan de desarrollo queda pequeño. El riesgo de administrar el problema sin cambiar el patrón de crecimiento. Hoy no tienen un control urbano que les permita poder sosegar el problema. Y la necesidad de combinar gestión de riesgos más políticas de suelo, más vivienda formal y participación comunitaria real. Pasar del diagnóstico a la decisión sobre la construcción, donde cómo reducir el riesgo y las oportunidades. Esos son realmente los problemas que hoy tiene Cúcuta frente a todas las necesidades que se dan. Muchas gracias. Feliz Muchas día. gracias.